Gloria a Dios, Dios les bendiga. Amén. Saludarles a todos en el nombre del Señor Jesús y darle una cordial bienvenida a este lugar esta mañana. Qué bueno estar aquí, amén. Amén, amén. Decía Jacob, esto es tan bueno que lo llamó. ¿Cómo lo llamó Jacob? Casa de Dios. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en San Lucas capítulo 19, verso 10. Seguimos con un tema maravilloso, que es el tema más importante para nosotros. Amén, amén. Amén. El tema más importante para nosotros no son las añadiduras. No. El tema más importante para nosotros no es la situación aquí material o terrenal. La situación más importante o el tema más importante para nosotros es nuestra salvación. Amén. Y por lo tanto tenemos que seguir hablando de ella, porque la salvación hay que amarla, hay que cuidarla, apreciarla. Amén, amén. Y no hay que ni venderla ni rifarla. Como dicen por ahí, esta propiedad no se vende, no se fía, no se permuta, no se, mejor dicho, no insista. Amén, Propiedad de amén. Jesucristo. Amén. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces vamos a hablar acerca de la salvación y vamos a meditar un poco en ella. San Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A ver, ¿cómo dice por aquí, por esta fila? Por este lado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por este lado del frente, a ver. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Siéntese, tenga la amabilidad. Ya nos aprendimos un versículo. Amén. Toma el versículo y me pone sin ver allá. Lo que se había perdido. En otras versiones dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar los que viven alejados de Dios. Amén. Y casi todas las versiones que busqué para poder tener un poco más claro este versículo, encontramos que en la primera parte no cambia, siempre cambia un poquito al final, pero haciendo referencia a lo mismo. Siempre todas las versiones dicen, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Y ahí sí cambia una cosa. Otra versión dice lo que estaba perdido. Otra versión dice lo que estaba extraviado. Otra versión dice lo que había perecido. Otra versión dice lo perdido. Y otra versión dice a los que viven alejados de Dios. O sea, en otras palabras, las traducciones no le cambian, las versiones no le cambian el inicio de este versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Y ahí para adelante dice lo que se había perdido, lo que se había extraviado, lo que había perecido, lo que se perdió, lo perdido o lo alejado de Dios. Amén. Entonces, fíjate que esto es demasiado importante y vamos a tomarlo como la base para nuestra enseñanza. Entonces, tengo una pregunta. Me gusta hacer muchas preguntas, porque las preguntas nos ayudan a pensar. Nos inquietan a pensar. Cuando yo llego aquí y les predico a ustedes y no los pongo a pensar, usted fácilmente puede hasta distraer o fácilmente puede hasta dormirse. Amén. Pero la idea no es que se duerma. Yo no voy a predicar muy largo, pero voy a ser muy explícito en las cosas. Bueno, número uno, pregunta número uno. Dios lo bendiga, bienvenido. Oiga, nos alegra, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, entonces mire lo que dice la palabra del Señor. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La pregunta que yo hago en este momento es: ¿a qué vino el Señor Jesucristo? No respondan a la carrera. Piensen primero, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? Porque uno le pregunta a la gente de afuera: ¿a qué vino el Señor? No me acuerdo. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? ¿A qué vino el Señor Jesucristo? ¿Por cuál fue la razón, el objetivo que nuestro Dios se humanó, se hizo carne? El Verbo se hizo carne. ¿Cuál fue el propósito? A ver, ahora sí escucho. Para enseñar el camino de la salvación. ¿Para qué? Enseñar el camino de la ¿Enseñar salvación. el camino de la salvación? A buscar lo que estaba perdido. A buscar lo que estaba perdido. Eso es una parte. A ver, ¿qué más a ver? Por acá. Para enseñarnos a amar y a perdonar. ¿Para qué? Para salvar al hombre. ¿Ven?
Amén. ¿Para qué? ¿Para qué vino a buscarlo? Para salvar. Bueno, entonces teniendo claro ya en el texto bíblico para qué vino, entonces la palabra aquí clave, o hay dos palabras claves: buscar y salvar. Buscar y salvar. Si usted quiere salvar a alguien, tiene que buscarlo. De alguna manera. O sea que el texto es muy ¿qué? Es muy claro. Vino a buscar, dice: yo quiero salvar a no sé quién, pues tiene que ir a buscarlo. Yo quiero encontrar a alguien, quiero ayudar a alguien, quiero salvar a alguien, tiene que buscarlo. Si no lo busca, y por ahí dice un dicho: el que no busca, no, Señor, que me caiga aquí el cielo. No, hay que buscar. Bueno, entonces la palabra de lo que vamos a hablar acá es sobre la salvación. Si el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, pues vamos a tener una referencia a la palabra salvación. A la palabra salvación. Gloria a Dios. Bueno, hay cosas que uno dice: pero ¿qué es la salvación? ¿Cómo podríamos definir la salvación? Piensa nomás, ¿cómo puedo yo definir la salvación? ¿Salvar es qué? ¿Cuál sería un sinónimo de salvar? Librar. Rescatar. Muy bien, eso es un término teológico y etimológico. Rescatar. ¿Qué más sabe? ¿Salvar es qué? Librar. Librar es el segundo término teológico y bíblico, que es librar. Rescatar, librar. Hay otro. Bueno, ese asegurar tiene que ver más con la tercer término, que es preservar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los tres? Rescatar, librar y preservar. ¿Sí? Ustedes saben bastante, ya han ido aprendiendo en 4 años. No, en toda la vida, porque eso es toda la vida que hemos estado aprendiendo. Entonces, hay cosas de las cuales uno no se salva. Usted se ha puesto a pensar eso. Yo, mientras acaba esa enseñanza, pensaba y decía: bueno, si el Señor vino a buscar y a salvarnos, hay cosas de que no nos podemos salvar. ¿Y de qué cosas no nos podemos salvar? La muerte natural. No, de eso sí nos podemos salvar. De la muerte natural no nos podemos salvar. De la muerte, dicen por ahí, de la condenación. ¿De qué vamos a hablar? Pero usted no se puede salvar. Hay cosas que no nos podemos salvar, por ejemplo, como que usted mañana lunes tiene que levantarse a trabajar. De eso no se puede salvar. O sea, en otras palabras, cuando yo le digo al hombre: tendrás que trabajar con el sudor de su frente, de eso no nos podemos salvar. De que usted tenga que pagar el recibo de la luz y el agua y todas esas cosas, de eso no nos podemos salvar. De eso no nos podemos salvar. O sea, tenemos que, bíblicamente dice que tenemos que pagar nuestros tributos, que tenemos que pagar el impuesto y todas estas cosas. De eso no nos podemos ¿qué? Salvar. Entonces, cuando dice el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, entonces la pregunta es: ¿de qué salvación nos está hablando? La de la salvación del alma, la salvación. A ver, sigan, porque se expresa de muchas maneras: salvación del alma, De la condenación. de la salvación de la condenación. Oiga, aquí estamos formando el sermón. Del pecado. La salvación del pecado, ¿qué más? De las ataduras del error. ¿De qué más nos salva el Señor? De la muerte segunda o segunda muerte. ¿De qué más nos salva el Señor? Bueno, ahí hemos empezado ya como a darle orden a nuestra enseñanza. Pero póngale bien, la palabra, vamos a ver a la etimología de qué significa salvación. La palabra salvación viene del griego y significa soteria. Salvación es soteria. ¿Cómo es? Soteria. ¿Ven? Soteria. Y denota, la palabra soteria denota liberación, preservación, salvación. Y como dijo la hermana, redención, rescatar. Entonces, la palabra salvación, que tiene su etimología esoteria, tiene 3 valores importantes de aquí: liberación, preservación y salvación. Ejemplo: si alguien se está ahogando, ¿cuántos de ustedes se está ahogando? ¿No han tenido la experiencia de que ya estás ahogando? Tienen que ir más seguido a los ríos. Es la única manera que no me pongan en los ríos. Yo ya he tomado agua lo suficiente. Yo sé que es ver candela, yo sé que es ver fuego, ver todo, que todo le ponga negro. Yo sé que es todo eso. Me ha tocado, mejor dicho, tomar agua hasta donde no más. Pero las personas que hemos vivido la experiencia sabemos que estarse ahogando no es agradable. Estarse ahogando es una situación de
de desesperación muy terrible. El que se está ahogando, hermano querido, le cuento una experiencia acá. Tuve una, pues es por parte de, como de familia. Nos fuimos a jugar, eso es uno de los paseos, porque uno ve los paseos, los demás tienen que tener cuidado de ahogarse. Y nos fuimos a un paseo de familia y estando en el paseo de familia fuimos a jugar a la lleva dentro del agua, porque a uno le parece muy bueno que jugar lleva dentro del agua. Y entonces fuimos a jugar lleva, y entonces la persona que me iba a pegar la lleva a mí, yo comencé a nadar aquí en este balneario Barquito, Barquito frente a frente de Barquito, la zona esa antigua, que eso era un balneario, yo estoy hablando de hace como 30 años, o por ahí, eso era muy antiguo, aquí en Villa Hoyo, Machapana. Y entonces la muchacha comenzó a tratar de pegarme la lleva y yo eché para atrás las palomas, así de para atrás, nada de para atrás palomas. Y ella más me iba acercando porque la idea era pegarme la lleva. Y yo más para atrás. Yo comencé un nadador y cuando me estaba ahogando era cuando estaba chiquito, después de grande ya no, pero uno de para atrás y de para atrás y de para atrás y de para atrás. Cuando yo la veo ahora que la que me iba a tocar la lleva se desapareció. Se desapareció. ¿Y esto qué pasó? Cuando me di cuenta, entonces salió así, pues ya chapaleando, ya no iba a pegarme la lleva, ya estaba la que echaba para arriba porque se había cansado en buscarme, en tratar de cogerme y yo para atrás. Entonces cuando la miro que está en esa situación y que sigue, yo dije, no, es que se está ahogando. Y claro, y cuando una persona se está ahogando, usted tiene que saber salvarla. Por eso cuando el Señor es nuestro soteria, nuestro Salvador, Él supo salvarnos a nosotros. Amén, amén. Y entonces, claro, yo miré que ella se hundía y todo, y ella era corpulenta, yo era más delgadito, más jovencito. Entonces yo dije, no, la única manera que hay que salvarla aquí es cogerla de abajo y tirarla hacia arriba, irla empujando hacia la orilla, sale todo, respira, pero yo no me voy a agarrar. Y claro, cuando yo la voy a agarrar, yo también ya estaba cansado, porque éramos los dos que estábamos cansados. Yo las tiraba hacia arriba y ella me tiraba la mano, agarrarme los pelos y yo me soltaba así otra vez. Y yo cogía otro empujonazo para arriba y para afuera y yo me retiraba. Y de esa manera, una punta de empujonazo, ya ella salió afuera. Y cuando sale afuera me dice, Neider, veo todo oscuro. Porque cuando uno se ahoga como que la visión, no sé, el cerebro, no hay como actuar, pero uno ve o ve fuego, yo he visto fuego, o ve uno todo oscuro, usted no ve nada, como que la vista se nubla y usted ve todo oscuro. ¿Sí ven? Entonces, claro, uno dice, bueno, cuando uno está en una situación así, uno quiere que alguien lo salve. Amén. Una vez cuando me estuve ahogando yo, personalmente tenía 7 años, mi papá era pastor de Acacías. Lo mismo mañana, esa fue la primera casi ahogada que me metí. Y entonces, claro, me acabé en una roquita, me tiré yo a nadar, a cruzarme al otro lado, pero uno cuando está en esa confusión, uno no sabe ni para dónde es para arriba, ni para dónde es para abajo. Usted chapalea como loco, eso es lo que la persona pierde como la orientación. Entonces chapalea, y entonces yo resulta que yo medio sabía nadar, pero yo en vez de coger para la orilla, para donde me había tirado, o para la playa, para este lado, me tiré a nadar contra el chorro, y nada contra el chorro, y nada contra el chorro, y el hermano me dice un dicho que eso no es bueno nadar contra la corriente, y eso es verdad, eso no es solamente un dicho, uno se ahoga así de esa manera. Y entonces yo nada, y ya miraba oscuro, miraba fuego, que corto candela, y yo todo mi agua, y nada, lo que me toca salvarme de alguna manera, pero no sabía ni qué era lo que estaba haciendo. Cuando lo último, las fuerzas, porque las fuerzas nadando se acaban muy rápido, si usted no sabe nada, se acaban muy rápido. Y me dejé llevar, y así tomando agua y todo, me tiró a la playa estaba allá, pero claro, todo así, yo no sabía qué hacer y ya, me dejé llevar y caer, y llegué a la playa y vomité agua, y mis hermanas, que era mi hermana Yofir, Lidia, todas recochando ahí, las veo yo así con una cara de rabia que me dio. Pues sí, les digo, yo tenía 7 años, una cara de rabia y me decía, reclamo, ¿es usted por qué no me salvaron? Eso mismo están diciéndole los amigos a usted, hermano de la iglesia, no había mucho. Hermano, ¿ustedes por qué no me ayudan a salvarme? ¿Por qué no me enseñan cómo salvarme? Amén, amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos están clamando por la liberación, ellos están clamando por ser ¿qué? Rescatados, por ser salvados. Y claro, a mí me dio mucha rabia de decir el reclamo, pues que nosotros sabíamos que usted estaba ahogando, yo me estaba ahogando solo sin que nadie me viera. Solo me estaba ahogando ahí. Entonces la palabra salvación tiene que ver con liberación. Liberar. ¿Lo liberan de qué? En el estado en que se encuentra. O en este caso de ahogarse. Bueno, en la Biblia hay muchas formas bíblicamente de enseñar que uno se libera, o se libra, o se salva.
La Biblia habla de que uno se puede salvar de una enfermedad. Amén. ¿Sí ven? Entonces dice la Biblia que los que el Señor sanó, Él les dijo que eran ¿qué? Eran salvos, pero no salvos de lo espiritual, sino salvos de ¿qué? De su enfermedad. A otros que eran endemoniados, la Biblia dice que Él echó fuera ¿qué? Porque había un hijo de alguien que estaba ahí endemoniado y no podía ser librado, y los apóstoles lucharon, no pudieron, y el Señor le puso un poco y Gustavo, en esta generación, ¿hasta cuándo me han de tener conmigo? Echó fuera, dice la Biblia que entonces lo libró de ¿qué? Lo libró de esa posesión demoníaca. O sea, en otras palabras, les sacó el demonio y lo dejó libre. O sea, en otras palabras, lo salvó. Entonces la palabra salvación es la palabra máster, la palabra principal, y de ahí se desprende liberación, de ahí se desprende preservación, y de ahí se desprende ser rescatado, liberado, recuperado. Porque la Biblia dice, mi hijo era muerto, mas aquí que es hallado, también se puede hablar de que es hallado, dice, era muerto y ha revivido, bueno, vuelto a la vida. Eso significa salvar. Entonces la palabra salvación tiene que ver eso como rescatar, salvar a alguien que se está ahogando y extenderle la mano. En el Antiguo Testamento siempre se expresa un sentido, en sentido teológico, que usted ve en el pueblo de Israel, oh Señor, su brazo se ha cortado, ¿para qué? Para salvar. Como que el brazo es la manera en que alguien puede ¿qué? Ayudar. Un niño está ahí, se va y le echa mano para que no se vaya a perecer. Se está ahogando y lo coge y lo saca. Como que el brazo representa salvación. Señor, le decía al Señor Jehová que su brazo no se acorte para salvarlo, que su mano no esté escondida. Entonces significa de que el brazo es como una forma de decir, yo te libro, yo te salvo, yo te rescato, yo te doy la salvación. Amén. Entonces eso en el sentido de la etimología de la palabra significa eso. Entonces en la Biblia encontramos salvos de la cárcel, como fue Pablo librado de la cárcel. Otros fueron liberados del diluvio. Es que no quise leer el texto bíblico porque aquí no vamos a demorar, yo lo que no quiero. Filipenses 1:19 dice que Pablo fue salvado de la cárcel. Dice, del diluvio, los que entraron fueron salvados por el agua de Hebreos 11:7. También se salva uno de la enfermedad, San Marcos 9:21 y 22. Pablo, mientras naufragaba en alta mar, también fue salvado del mar, se libró su vida del mar. Bueno, estas son salvaciones materiales y temporales. Amén. ¿Cuántos de ustedes han sido salvados de un peligro? Amén. Y eso es una salvación temporal y material. ¿Qué es temporal? Que fue en un momento. ¿Y qué es material? Que fue en su propia vida. Dice, pastor, este cuerpo, esta persona se salvó. Yo me he salvado muchas veces de accidentes, y usted también se ha salvado de accidentes. Y cuando termina al otro lado, de pronto las piernas y el sistema nervioso y la sangre y el corazón se agita y todo eso. Uy, Dios mío, me salvé. Y una vez era como velocidad, venía de yo faltar, se me atravesó un perro en una curva y no alcancé. Miras por acá, era como medianoche. No, Dios mío. Al otro lado dije, como me coge ese perro, me saca de la moto y me bota quién sabe para dónde. Y alcancé a abrir hasta la otra línea, la otra carril. Yo decía, uy, Dios mío, me salvé. Me salvé. Los apóstoles decían con la predicación de estos días, sálvanos que perecemos. Despiértese porque estamos que los perdemos, que naufragamos. Despiértese, Señor. Y el Señor durmiendo en los sueños. Estaba cansado como yo llegué ayer de Villanueva. Después de un trabajo todo el día, llegué que no quería saber ni de carro, ni de culto, ni de nada. Llegué cansado, los ojos ya no me daban ni para manejar el carro. Llegué, los cuadré, ya me acosté, quedé fundido en esa cama. Porque uno a veces está cansado, tan cansado, que usted queda. Usted queda privado una vez cansado viajando en moto. Dije, me acuerdo que me abrí el microsueño, me abrí hasta la otra raya de la carretera y me dijo, no, espera tantito. Yo voy a dormir, me acosté en un puente así, con un sol a las 2 de la tarde de San José y Guayare para acá, me daba en la cara y roncaba, yo sabroso. Y el sol quemando, pero uno cuando tiene un sueño no le importa a uno que si el sol, que si el frío, que si hay zancudo. Es uno se duerme, así lo piquen, ahí se queda uno dormido. Hermano, entonces miren lo que sucede. Esto es en el orden que material. Uno puede salvarse temporalmente, puede librarse de una enfermedad. ¿Cuántos de aquí han sido sanados, librados de una enfermedad? Amén. Eso es temporal, eso es en su cuerpo, eso es en lo material. Han sido librados, otros han ido hasta la cárcel, pero no han salido de la cárcel. Amén. Han sido salvos.
salvos de la cárcel, gloria a Dios. Entonces, la palabra salvación tiene esa connotación, liberación, ¿qué más? Si me recuerdan, preservación, amén, y ser rescatado, gloria a Dios. Bueno, número uno, ¿de qué nos salva el Señor? Si no nos salva de que tenemos que trabajar, si no nos salva de que ahora más tarde tenemos que comer porque tenemos que comer, almorzar, cenar, bueno, hacer nuestra actividad. ¿De qué nos salva el Señor? Bueno, número uno, yo saqué 6 puntos. Yo no sé, le tocará, vamos a avanzar hasta donde podamos. Número uno, ¿de qué nos salva el Señor? Porque la gente, aún los cristianos, no saben de qué nos salvó el Señor. Y es triste que uno vaya caminando hacia la patria celestial y no sabe de qué lo libró el Señor. Los hijos de Israel iban caminando hacia la tierra prometida, se enfrentaban al Mar Rojo, atrás el ejército egipcio con sus carros, sus espadas y todo eso, y el Señor les abrió el Mar Rojo, pasaron, ahora al otro lado ya se les olvidó de que el Señor lo había. Hermano, que no se nos olvide, que esta mañana sea un recordero de que nos salvó el Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos a Jesucristo? Que sea un recordero y para los amigos que ellos puedan comprender de qué es que nos salva el Señor. Número uno, el Señor nos salvó de tener que pagar una deuda. No podíamos pagar. El Señor nos salvó de tener que pagar una deuda que no podíamos pagar. Amén. Ni reuniendo a todos los multimillonarios del mundo, porque ya ahí están, ya hasta se conoce cuáles son los ricos más ricos del mundo. Se reunieron a todos esos ricos más ricos del mundo con todos sus tesoros y que reuniéramos todos los tesoros que se han encontrado y los que se van a encontrar, los que están bajo tierra, y se reuniera todo eso. ¿Sería que con eso podríamos pagar la salvación? Entonces nosotros teníamos algo muy importante, teníamos una deuda que no podíamos pagar, era impagable. Entonces, ¿de qué nos salvó el Señor? De pagar esa deuda. Amén, amén. Oye, ¿cómo se siente usted cuando le pagan las deudas? Dígame, ¿cómo se siente cuando le pagan las deudas? Señor, bendito. Pero si hay alguien dispuesto a pagar las mías, hablamos después del culto. Eso es de chiste, no creo, porque aquí está transmitiendo, pero no creo que aquí yo estoy diciendo eso en serio, no que, o bueno, si alguien de verdad quiere compadecerse también. Pero qué bueno es cuando uno le paga lo que uno debe, ¿no? Pastor, ya no debe tal cosa. Pastor, ya usted, sus deudas. Me preguntaba esos días, me decía, pastor, a mí me decía, papá, ¿cuánto suma sus deudas? Esto. Entonces me decían, bueno, entonces lo que hay que hacer es esto, porque ya se vuelven hasta contadoras de uno. Ya le enseña a organizar la vida contable, financiera. Entonces, así, cuando uno tiene una deuda que uno no puede cancelar, usted dice, estoy endeudado hasta, bueno, una familia que le tocó vender hasta los hijos, ¿no? Cuando uno, el profeta, ¿no? Venda a tus hijos, paga tus deudas porque viene el acreedor, tienes que acabar de vender todo a ver si de pronto puede mitigar algo de la deuda. Bueno, el hombre se endeudó tanto con Dios y le debe tanto a Dios a tal punto que no tiene con qué pagar la deuda que demanda Dios. Amén, amén. Cuando el hombre pecó, mire cómo quedó endeudado, quedó sin la gracia de Dios. Amén. No podía justificarse de ninguna manera. No podía ni por su propia vida pagar el precio de su pecado porque su vida había quedado contaminada. ¿Cómo quedó el hombre? Número uno, en su estado espiritual. ¿Cómo quedó el hombre? En su estado espiritual. Muerto. Muy bien, me van a ayudar. En su estado espiritual el hombre quedó por el pecado, quedó muerto en sus delitos y pecados. Amén. En su estado físico, en lo material físico, ¿cómo quedó el hombre? Desnudo. Bueno, no hablamos de la ropa como tal, pero en su estado físico, ¿cómo quedó el hombre? Se volvió perecedero. Empezó a morir. El hombre quedó con una cruz a su espalda. ¿Sabe qué significa eso? La muerte. Con la muerte encima. Sí, amén. Porque el Señor le dijo, el día que de él comiere, ciertamente morirás. Entonces, Adán no se murió enseguida, pero a los 900 y pico de, creo que 930 años Adán se murió. Y lo que no sabemos es si murió primero Eva o él, pero la Biblia dice que él se murió a los 930 años. Y todos se han muerto.
Entonces, cuando el hombre pecó, espiritualmente quedó muerto. Físicamente, el hombre quedó con la cruz sobre su espalda. Y aquí todos los que estamos aquí, oiga, todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Amén, amén. ¿Cuántos de los que están aquí no creen que se van a morir? La única manera de mostrarle a usted que no se va a morir es que usted sea una persona sin pecado. Porque un niño naciendo, ¿vale? Engendrado por un hombre pecador, una mujer pecadora, viviendo en un mundo pecador, ¿qué sale? Pues un niño expuesto ¿qué? Al pecado. No sale un santito. Sí, cuando ellos empiezan a crecer, lo primero que hacen es la pataleta, la rebeldía y para controlarlo y ahora cómo hago. Y se le crece en adolescente y es peor la cosa, porque ya no es pataleta de niño, sino de adolescente. Y ahora yo digo, ¿qué hago? Ay, vamos a buscar al pastor, al psicólogo, porque ay, Dios mío. Entonces el hombre quedó en lo espiritual muerto en su delito y pecado, en lo físico cargando una cruz sobre su espalda de muerte, y en su estado moral quedó contaminado del pecado. Y en su salud, ¿cómo quedó el hombre después de que pecó? En su salud, aparte de la salud, quedó expuesto a toda clase de ¿qué? De enfermedades. ¿Cuántos están sufriendo aquí de gastritis? ¿Cuántos aquí están sufriendo de problemas de dolores de cabeza? ¿Cuántos aquí están sufriendo de columna? ¿Cuántos aquí están sufriendo de la tensión? Bueno, ponga atención. ¿Cuántos aquí están sufriendo de problemas de azúcar en la sangre? ¿Cuántos de aquí están sufriendo de qué más? De tantas enfermedades que tenemos. Pero el hombre no fue creado para tener enfermedades. Sin enfermedades, sin dolor de cabeza, sin azúcar en la sangre, sin la tensión volada, sin problemas de corazón, sin problemas cardíacos. El hombre no fue creado sin nada de eso, pero el pecado hizo que su salud se deteriorara. Amén, amén. Entonces algunos cristianos dicen, ay pastor, y si yo me enfermo, eso es del diablo. No, usted se enferma por dos razones, o bueno, dos o tres. Número uno, es porque usted es un ser humano, amén, descendiente de Adán. Número dos, es porque usted no se cuida su salud, ¿cierto? Y hay algunos que no van al médico, aquí les voy y sobre todo los que no están acostumbrados a ir al médico a hacerse chequeos. ¿Qué? Porque si llego al médico me van a decir que tengo una cantidad de enfermedades. Pues si las tiene, hermanos, le van a decir lo que tiene. Es como el pecador. Y si voy a la iglesia ya me van a decir que soy fornicario, adúltero. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías, borrachera, homosexualismo, toda cantidad. Si voy a la iglesia me van a decir que soy eso. Pues hermano, la única manera de que usted se ponga, aleluya, a paz y salvo con Dios o con su salud, usted tiene que buscar la solución. Amén, amén. Así que hay que hacerse el chequeo. Yo una vez estaba, Dios mío, yo en Calamar era pastor obrero y me sentía preocupado. Yo no utilizaba ese seguro y entonces yo estaba preocupado. Yo tengo que enfermarme diario porque tengo que usar ese seguro. Yo estaba buscando enfermarme y no me enfermaba. Y tengo que usar ese seguro porque si dicen aquí en el municipio que si uno utiliza eso, lo sacan de eso, que eso hay que usarlo. Y dice, yo tengo que enfermarme. Y un día me toqué por acá y, uy, sí, me siento como caliente. Me siento como calientico por aquí. Y, porque uno hace eso. Me soplé, uy, sí, estoy botando como aire caliente. Me voy para el médico. Ahora sí me enfermé. Llego allá, la persona que me atendió, que era el enfermero, me atendió el enfermero en Calamar Guaviare, eso hace casi 20 años, el enfermero era el diácono mío de la iglesia. Me dice, pastor, ¿usted qué hace por acá? Yo le dije, mire, vea, es como afibrado. Pues pase, pastor, ¿qué tiene? Me tomó todo, pastor, usted no tiene nada. Me fui como preocupado. Pero ahora estoy preocupado porque casi no ando alentado, hermano. Y usted dice, cuando yo era joven no me enfermé. Está bien, pero el pecado, su
sucedió que a la medida que este cuerpo se va desgastando, van empezando a llegar ¿qué? No sé. Pero no existía. Entonces, claro, miren la deuda tan grande, la situación de salud, la situación eternal, o sea, la situación eterna. ¿Cómo quedó el hombre cuando cometió pecado? En su estado eternal. ¿Cómo quedó? Destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo quedó con sus condiciones eternales? O sea, con la parte de la vida eterna, ¿cómo quedó? Condenado. Quedó condenado eternamente y para siempre. En otras palabras, el hombre quedó sin Dios y sin esperanza en él. Yo le pregunto, ¿sería que el hombre quedó endeudado? Su posición, su condición delante de Dios se convirtió en un enemigo de Dios. El hombre no quiere saber de Dios porque el hombre quedó separado de Dios, que va en contravía de Dios, de su voluntad, de su palabra. Así quedó el hombre. Entonces el hombre quedó muy endeudado. Pero ¿quién puede pagar esa deuda? Jesucristo. Aleluya. ¿Quién puede pagar esa deuda? Vamos a ver los Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Romanos 3:23 en adelante, rapidito, vamos a usar aquí el de con. Gloria a Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos que pecaron, dice, ¿cuál fue la situación en que cayó el hombre? Dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí, vean, ese es el versículo, bueno, para los que estudian Biblia, ese es el versículo más trágico de la Biblia. Pastor, muéstrenle un versículo donde muestre la desgracia, la situación más terrible del hombre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Oiga, eso, o sea, quedó el hombre sin esperanza, sin Dios, sin promesa, sin vida eterna, quedó con la cruz encima, quedó lleno de enfermedades. Del pecado produjo todo eso. Pero miren lo que dice el versículo 24. Ahora viene el versículo de esperanza. Ahora dice, siendo justificados gratuitamente. Aleluya. ¿Quién pagó nuestra deuda? ¿Quién pagó nuestra deuda que era impagable, que con ningún tesoro del mundo se podía pagar? La pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Aleluya. Él ofrendó su vida por nosotros. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Como Él nos vio en la desgracia más terrible, nos vio destituidos, dijo, este pobre hombre no tiene con qué pagar, pero yo sí tengo con qué pagar. Pero como yo voy a pagar por él si soy espíritu, si soy eterno? Entonces vino en el tiempo, y siendo espíritu vino en forma de hombre, vino a este mundo por medio de la Virgen María, se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Así fue como se pagó la deuda por nuestros pecados. Dice, siendo justificados. ¿Cómo? Gratuitamente, por su gracia, o sea, por su favor inmerecido, que es la palabra gracia, mediante la redención que es en quién. ¿En quién está nuestra redención? La palabra redención, ¿qué significa? ¿Qué significa redención? Rescatar. A ver, la palabra que más bueno, de una vez les digo, el otro año vamos a hacer un curso teológico aquí entre semana, bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios, que es lo que nos debe interesar acá. Pero, ¿qué significa redención? La palabra redención, ¿cuál es la palabra más cercana a la redención? Bueno, tiene que ver con rescatar, pero más que rescatar, porque para uno rescatar primero tiene que haber otra cosa. Restauración. Revivir es una de parte, pero no es la primera. Restauración. Hay que restaurar. Ahí está, ¿puede escuchar? Pagar. Si usted quiere revivir a alguien, tiene que pagar uno. ¿A usted quiere rescatar y que está depuesto? Pague. ¿Cuánto? Uy, no se paga mucho. Eso vale mucho, pero Dios, el Señor dijo, yo tengo con qué pagar. ¿Y el qué? El pago. No era que no costara. No, para nosotros fue gratuito, pero para Él no fue gratuito. Para Él le costó la vida. Amén. Aleluya. A Él le costó la vida. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Versículo siguiente, versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación de nuestra fe en su sangre. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que... Mire, ¿qué es lo que hace el Señor con nosotros? Es que nosotros no teníamos con qué pagar. Él fue y pagó, y al pagar por nosotros, nosotros nos hacemos acreedores. ¿A qué? ¿A qué nos hacemos acreedores cuando Él va y paga? A la salvación, a la libertad. Claro, a Él pagar, nosotros, número uno, quedamos sin deuda. Y al quedar sin deuda, que significa que nosotros quedamos libres de la deuda. Amén. Quedamos rescatados de esa condición. Quedamos que redimidos, comprados, porque estábamos vendidos al pecado. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Claro, entonces al morir por nosotros nos da esa libertad. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces miren lo que dice ahora Colosenses 1:14. Colosenses capítulo 1, verso 14. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Ya lo tenemos, dice ahí. En quien tenemos ¿qué? Redención. Redención. ¿En quién tenemos redención? Ya dijimos que en Cristo. Amén. Por su sangre. Dice, ¿el perdón de qué? De pecados. Entonces, mire, vea, la única manera para que un hombre quede sin esa deuda es que alguien se la pague. Amén. Y la única manera para que el individuo, la persona, quede sin nada que deber a la justicia divina, tiene que aceptar el precio o el pago que hicieron. Amén. Si usted dice, amigos, ya pagaron por usted, no, yo no creo, yo no acepto. Yo no. Para mí no es eso, esto es para los otros, para mí no es. Si usted no acepta el pago, si usted no acepta la manera en que Dios le pagó su deuda, usted va a seguir con la deuda delante de Dios. Amén. Y usted no podrá justificar su deuda con nada. No es que yo he sido un pobrecito, es que yo he sido de familia no sé qué, es que a mí nadie me habló, a mí nadie me predicó. No. Si usted no acepta a Jesucristo como su único y suficiente, como el Salvador, el que le rescata, el que libera, como el que se está ahogando, usted se va a perder. Amén, amén. Aleluya. Pero gracias al Señor porque aquí tenemos una deuda que pagada. Amén. Una deuda que no se puede pagar, pagada. ¿Qué sale de nuestros corazones? ¿Qué resulta de nuestros corazones? Cuando alguien le paga, pues no, usted no puede pagar. Usted dice con lo que toda la mañana dice gracias, Señor, porque pagó lo que yo no podía. Amén, amén. Señor, gracias porque te diste por mí, Señor. Usted que era el santo, el puro, el inocente, por este hombre pecador, extraviado, perdido. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Número 2, punto número 2, vamos a avanzar. Punto número 2, ¿de qué nos salva el Señor? ¿De qué nos liberta el Señor? Nos liberta de una cadena tan grande y fuerte que nadie podía destruirla. Amén. Aleluya. Aleluya. Nos liberta de una cadena tan grande y fuerte que nadie podía destruir. ¿Sabe cuál era esa cadena? Que nos estamos sometidos a ella. Se llama el pecado. Amén. Porque la gente dice, ay, pastor, ¿y cómo me libero del pecado? Pastor, es que está complicado dejar. A uno le han dicho, es que es tan difícil dejar de fumar. Yo tengo un amigo por allá con el que pesco y eso es un cigarrillo y el otro, y todo el día los dientes dañados. Yo le decía, usted necesita arrepentirse. Usted tiene que arrepentir. Pastor, yo ya estoy arrepentido. Si usted no está arrepentido, si usted era arrepentido, no estaría cometiendo esas cosas delante de Dios. Amén. ¿Qué es un arrepentido? ¿Qué significa la doctrina del arrepentimiento? ¿Qué significa la doctrina del arrepentimiento? Confesar y apartarse. El arrepentimiento fue lo que hizo el hijo pródigo. Papá, deme lo que me corresponde. Y se puso a alejar con el papá. Y el papá dijo, bueno, hijo, ya le reuní todos sus bienes. Y cogió sus bienes. Aleluya. Aquí están los bienes. Supongamos que no sean los bienes. Y el hijo pródigo cogió sus bienes. Ahora sí me voy con todos mis bienes a vivir mi vida, como dice la Biblia, perdidamente. Y eso es lo que creen los muchachos. Ay, para ya cumpla 18 para liberarme de esa opresión de mis papás. Pero usted no sabe que cada vez que usted crece es más difícil la situación para usted vivir en este mundo. Amén, amén. Decía mi hija, ay, pastor, me decía, ay, papá, yo no quisiera hacer bodas pequeñitas para no tener que. Ahora me toca lavar, me toca cocinar,
me toca hacer esto y lo otro. Y claro. Entonces el hijo cogió acá y dijo, yo me voy con todo mi bien. Y se fue y se los gastó todo. Una parte lo dio a las prostitutas, otras partes se lo dio allá a las cantinas, otra parte lo dio allá. Y comenzó, cuando abrió el bolso, dice que ya no tenía nada, que todo se lo había que malgastar. Malgastar es cuando usted invierte el dinero en lo que no es provechoso. Y se malgastó todo. Y cuando se malgastó, le dijo, ay, ahora sí hay que ya se acabaron las vacaciones. Ahora hay que trabajar. Aleluya. Y se fue a buscar trabajo. Y fue y se dijo, no hay trabajo. Señor, hay trabajo. Y este dijo, no, es que hay una gran carestía por acá. No, estamos en una temporada baja. No hay trabajo. Dice, Señor, hay trabajo. No hay trabajo. No hay trabajo. Buscó para otro señor, el último, le dijo, bueno, si aquí hay trabajo, pero es cuidar cerdos. Si usted quiere cuidar cerdos, ahí están los cerdos. Y él dijo, si así me toque, mejor dicho, hasta cuidar a los cerdos, comer de lo que le dan a los cerdos, yo lo hago. Sí, señor, yo acepto el trabajo. Perdió su buena ropa, perdió su dinero, perdió su anillo, perdió eso que a la gente le gusta, su ego, su saco, su corbata. Se puso a cuidar marranos, a cochera y ahí, cuídeme, comía marrón. Y había unos frijolitos que eran los algarrobas, y entonces se las tiraba a los cerdos y se saboreaba comerse eso que le echaban los cerdos. Y el patrón decía, esa comida para los cerdos, no para ustedes, no se va a comer eso. Y él con la gastritis alborotada y con ganas de comer y nada que podía comer. Así pasó un día, pasaron otros días y pues seguían pasando los días, más flaco, acabado. Hasta que un día se puso a pensar, porque la salvación es de reflexionar. Amén. La salvación es de pensar. Y se puso a pensar y decía, oiga, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Los empleados de mi papá tienen comida, sus 3 golpes, tienen donde dormir, están bien. Y yo que soy su hijo aquí perezco de hambre. Y él pensaba, decía, me voy a levantar de esta situación, me tengo que salir de esta condición, me tengo que salir de esta situación, de este estado, me levantaré, iré a mi padre y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero papá, por lo menos hágame como uno de sus empleados, deme trabajo por lo menos como de los empleados, hágame como uno de tus jornaleros. Y él pensó eso, reflexión, porque para uno arrepentirse tiene que pensar en la condición, amigo, que usted está. Amén. Si usted se la va a pasar toda la vida así, pensando que está muy bien, pues le digo que se va a perder. Y está perdido. Y entonces se levantó y se fue donde el papá. Y cuando el papá llegó donde el papá no estaba esperando. Miren, el papá todo el tiempo, porque hermano, hay un Dios que siempre nos espera. Amén. ¿Y sabe hasta cuándo nos espera? Hasta el día. Hasta el día que usted se muera. Cuando usted se murió, se acabó la esperada. Ahí el papá le da la espalda y se entró. Este hijo nunca llegó. Aquí hay gente que entiende la palabra. Amén, amén. Aquí hay gente que entiende que hay un Padre amoroso que te espera siempre, todos los días de tu vida te está esperando. Porque Él no quiere que se pierda. Cuando vio que ese hijo llegó allá, el papá salió a recibirlo. Y el hijo comienza a decirle todo lo que había pensado. Papá, yo he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el papá dijo, tranquilo, hijo mío, no se preocupe por lo que usted perdió. Ya se perdió, pero hijo, yo tengo más para dar. Amén. Los amigos quizás han perdido la salud, han perdido muchas cosas, porque en el mundo uno pierde muchas cosas. Porque uno se porta mal, uno hasta aquí hay gente que me llegó, pastor, llorando, yo he perdido a mi madre, yo he perdido a mis hermanos. Mañana me llegó, pastor, yo perdí a mi esposo. Yo lloraba, señora. Porque uno sin el temor de Dios, sin la gracia de Dios, uno hace cosas que no están bien. Y este había perdido toda su herencia, había perdido todos sus recursos, todo su visual, todo su honor, su posición como hijo, lo había perdido. Dios, no se preocupe, dijo, mandó por favor siervos. Él no tenía siervo, porque el Señor siempre tiene una cantidad de siervos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos desean servir el otro año a Jesucristo? El siervo de Él. Y entonces cada uno dijo, siervo, venga, tráigame un vestido nuevo para este mi hijo. Y se lo pusieron. Aleluya. Tráigame el anillo, ese que perdió, tráigame el anillo del derecho de hijo y le colocaron el anillo.
Vean, no tiene zapatos, venía sin zapatos, pónganle zapatos, sandalias nuevas. Y entonces ordena a los que trabajan con el campo, le digo, vea, maten el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo Ha regresado. se había perdido y es hallado, se había muerto y ha revivido. Hermano, hicieron una fiesta en donde ese muchacho volvió a la alegría del seno de su familia, de su padre. Hermano, yo creo que se sintió muy regocijado y contento por haber sido, ¿qué?, perdonado por su padre, pero esa decisión la tomó él porque él reconoció su condición, su estado, y tomó la decisión de ir donde su Padre Celestial. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Amén, amén. ¿Por qué nosotros estamos en Cristo, perdonados, con la deuda pagada? ¿Por qué? Porque un día también hicimos como Él, reflexionamos, pensamos, estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios, pero hay un Dios que nos está esperando. Aleluya, y no importando nuestra condición y cómo llegamos, oliendo a tabaco, oliendo a cigarrillo, oliendo a fornicación, oliendo a hechicería, oliendo a enemistades, oliendo a todas esas cosas. Pero la gracia de Dios no vio eso. La gracia de Dios como es un hueco que derramado nos cambia todo en serio. El alma, el cuerpo, el espíritu, el Señor hace una obra perfecta en todo el ser humano. Yo le voy a invitar a estar en pie esta mañana, porque aquí está la gracia de Dios. Aquí está el favor inmerecido de Dios para un hombre, para una mujer, para una familia. Yo no sé si alguien en esta mañana quiera venir a este altar y decirle: Señor, gracias por esta salvación. Señor, gracias porque pagaste la deuda. Gracias, Señor, porque rompiste esa cadena de pecado que nadie podía destruir. Solo lo hace el poder del Evangelio. Amén. Solo lo hace el poder del Evangelio. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, es dinamita. Poder es power y viene de dinamita, el origen etimológico. El de dinamita destruye. El único que destruye las cadenas del pecado se llama Jesucristo. Amén. Y lo hace a través del Evangelio de la gracia. Si hay alguien que quiera venir aquí para que oremos por usted, puede hacerlo, reconociendo, aleluya, que usted es un necesitado de Dios, reconociendo que está perdido y que necesita la ayuda de Dios, necesita la libertad, aleluya, necesita que le pague esa deuda que nadie ha podido pagar, solo lo pagó el Señor Jesucristo por su vida, dándote la libertad, dándote la restauración, dándote una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a orar por nuestros amigos, vamos a orar por estas personas que necesitan de la ayuda de Dios, que necesitan de la mano poderosa de Dios, que necesitan del brazo de Jehová, que necesitan de la mano de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos, para ser restaurados, para ser perdonados, para ser libres de toda cadena de pecado que quizás llegan a su vida y que les hace tanto daño. Oremos al Señor por ellos, amado Dios, Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, Señor, porque no teniendo ningún valor, sino estando en la condición de perdido, estando en la condición de muerto, estando en la condición de extraviado, como oveja perdida sin pastor, tú pusiste la mirada en nosotros, Señor, tú pusiste en nosotros, y nos ha dado una nueva esperanza, una nueva oportunidad, nos ha dado una nueva alegría en nuestros corazones, Señor, a nuestras almas, porque hoy podemos verte claramente cara a cara, Señor, sin vergüenza, Señor, sin